Dicen que los latinos estamos en este país pidiendo limosna, así se van de plano a ese extremo, robándoles los trabajos a los nacidos en este lado de la frontera y que no tenemos ningún derecho de manifestarnos en las calles para pedir justicia. Esa es su postura. Pero ¿acaso esas personas se han preguntado realmente alguna vez qué es lo que trajo, cuál es la raíz profunda de que millones de inmigrantes estén acá en los Estados Unidos y que pudiera justificarlo? O mejor, ¿qué es lo que obligó a que estas familias salieran de sus países? Hoy Vicky Gutiérrez nos habla de las razones que los guatemaltecos en particular tuvieron para dejar su país y venir a la Unión Americana. La mayoría de los casi 2 millones de guatemaltecos que viven en Estados Unidos salieron del país obligados por la Guerra Civil de 1965. Mario, ¿usted quería salir de su casa? ¿Quería dejar a su familia en Guatemala? Claro que no me hubiera gustado, porque yo realmente ya tenía mis hermanos, mi familia y teníamos un tallercito, todos trabajábamos tranquilos y estudiábamos. El problema en Guatemala, según su propia gente, empezó cuando la empresa United Fruit Company, atraída por el gran negocio que representaba la producción de banano, convenció al gobierno de que la dejara plantar las tierras libre de impuestos a cambio de trabajo para sus ciudadanos. Con el tiempo hubo quien se opuso a ello, como el presidente Juan José Arévalo, seguido por el derrocado Jacobo Arbenz, quien luchó para recuperar los terrenos que United Fruit Company había comprado de los campesinos. La CIA, que estaba emparentada de alguna manera con la United Fruit Company, se crearon un concepto de que él era comunista y lo derrocaron. A partir de ese momento nace el conflicto armado en Guatemala. Si usted tuviera que culpar a alguien de haber tenido que dejar su país y salir a la aventura, ¿a quién culparía? En primer lugar, Estados Unidos, después a nuestro país por dejarse siempre llevar, por desgracia, por el dinero. Así reaccionó este guatemalteco cuando le pregunté qué pasa por su mente al ver a millones de inmigrantes marchar por las calles de Estados Unidos. Mucha tristeza, siento mucha tristeza. Tristeza porque dos naciones les han dado la espalda y porque después de salir de su país no volvió a ver a su hermano, quien murió hace meses. En México ya les dieron la residencia y son ciudadanos mexicanos los guatemaltecos, al igual que Canadá, pero ahorita estamos pagando la consecuencia de los guatemaltecos de ese desacierto político en nuestro país, de la intervención militar que se dio en Guatemala. Vicky Gutiérrez, en Contexto. Y para entender todavía más esto vamos a pasar con Carlos Rajo. Se trata de dar luz para que la gente entienda la raíz de por qué salieron los guatemaltecos. No querían dejarlo. ¿Qué tuvo que ver el gobierno de entonces de los Estados Unidos para causar esta inmigración de guatemaltecos? Rubén, ya que en el excelente reportaje se fue a la historia, hay que poner un poco incluso los puntos sobre las sillas. Ese presidente fue derrocado en 1954 por un golpe de Estado que nadie absolutamente duda, fue promovido y de alguna manera, si no ejecutado, pagado por la Agencia Central de Inteligencia. A partir de ahí se inicia la Guerra Civil Guatemalteca, que tiene su expresión más concreta en relación a Estados Unidos con la inmigración de los años 80. La mayoría de esta gente está aquí, como están los salvadoreños, debido a que hubo guerra civil, así de simple. Quienes estaban en esa guerra civil, entre ellos el gobierno de Estados Unidos apoyando a los gobiernos de conservadores que al final fueron los que provocaron que la gente se viniera para acá. Mencionaba Vicky en su reportaje a la United Fruit Company. ¿Qué nos puedes aportar acerca de esto como causa de exportación de mano de obra? Lo que hizo esta compañía, Rubén, fue que tenía obviamente uno de los directores de la compañía después se convirtió en director de la CIA, es decir, había un contubernio total entre esta compañía y los gobiernos centroamericanos. Esta compañía no solo operaba en Guatemala, sino que también operaba en Honduras. Lo que hizo el gobierno de Jacobo Arbenz fue una tímida reforma agraria, no era ni siquiera una reforma agraria radical, fue apenas una pequeña reforma agraria para repartir un poco de esas tierras que tenía la United Fruit Company. Muy bien, Carlos Rajo, muchísimas gracias por esta explicación para ir dando un poquito más de luz acerca de raíces históricas que no pueden quedar en el olvido. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Fíjese que el escritor costarricense, por cierto, él se llama Carlos Luis Fallas, en su libro Mamita Unite, denuncia actos de brutalidad de esta United Fruit Company
como cuando fallecían los trabajadores durante sus labores. En vez de sacar los cadáveres del sitio donde caían muertos, obligaban a los otros trabajadores a enterrar los cuerpos ahí mismo, en la plantación, para que sirvieran de abono al banano. Ese tipo de cosas quiso terminar Jacobo Arbenz, y ¿qué hicieron? Lo derrocaron. La dictadura, la guerra civil, y ahora no quieren que estén aquí los guatemaltecos. Continuamos en Contexto.